mundo devastado por un virus letal, conocemos a un hombre misterioso llamado Paul. Un hombre que, después de empacar lo necesario como si fuera un oso de peluche, avanza a través de un barrio de la ciudad, envuelto en sombras. A su paso, el ambiente está saturado de las alarmas estridentes de las sirenas y el eco distante de disparos. Todo ello acompañado de las severas advertencias de un megáfono militar, un telón de fondo que sugiere los estragos de una guerra civil. Después de escapar de la ciudad y mientras recorre los tranquilos senderos que marcan su ruta, Paul se interna en un bosque. Allí descubre la entrada oculta a un refugio secreto donde encuentra a dos bebés abandonados, recién despertados. Con gesto paternal los arropa en sus brazos para calmar sus llantos. 15 años más tarde reencontramos a Paul, ahora establecido en un rincón alejado del bosque, lejos de la urbe donde vive con sus hijos adoptivos, Joseph, cuyo compañero constante es un perro fiel, y Thomas, un joven que disfruta explorando las profundidades del bosque. En un día típico, cuando Joseph observa que la luz solar ha marcado un punto específico en las paredes de su hogar, un indicador del crepúsculo próximo, se apresura a cerrar las ventanas, alerta a su padre de que es hora de buscar refugio en el interior, pero Paul permanece un momento más, contemplando el bosque en espera de Thomas. Ante la falta de noticias de su hijo, decide aventurarse a buscarlo personalmente. Afortunadamente no necesita ir lejos, pues en ese instante Thomas emerge de entre los árboles disculpándose por su tardanza, habiendo perdido la noción del tiempo. Con urgencia y sin espacio para reproches, padre e hijo corren hacia la seguridad de su hogar. Una vez seguros dentro de la casa, Joseph, con un tono ligeramente irónico, pregunta a Thomas si se encuentra bien, y como medida disciplinaria le encarga cerrar la última ventana que queda abierta en el piso superior. Thomas acata la orden y, una vez completada la tarea, se reúne con Paul y Joseph. Con la seguridad ya restablecida, Paul les recuerda que solo manteniendo la fortaleza asegurada pueden estar verdaderamente a salvo de los peligros externos. Con la tranquilidad restablecida, se dirigen juntos al comedor para disfrutar de su cena. Fiel a sus principios, el grupo, antes de comenzar a comer, dedica un momento para rezar a Dios, agradeciendo las bendiciones recibidas. Aprovechando la calma del momento, Paul se dirige a Thomas con firmeza, recordándole que si vuelve a llegar tarde no se le permitirá traspasar ciertos límites de seguridad establecidos. Thomas se justifica mencionando que se retrasó debido a que estuvo ayudando al señor Rose, su vecino. Aunque Paul reconoce la buena acción, enfatiza la prioridad de la seguridad sobre cualquier otra actividad. Intrigado por la mención del vecino, Joseph interroga a Thomas sobre qué tiene de especial la granja Rose. Thomas responde con una sonrisa, sugiriendo que la verdadera particularidad de ese lugar es que Joseph nunca ha estado allí para verlo por sí mismo. Visiblemente ofendido, Joseph lanza comida hacia su hermano como una provocación. En respuesta, Thomas le da una bofetada, desencadenando una pelea que solo cesa con la intervención de su padre. Paul les reprocha su comportamiento, comparándolo con el de animales, y les recuerda que deben adherirse a la doctrina estoica que predica el autocontrol. Más tarde, mientras sus hijos se dedican a leer y a jugar juegos de mesa, Paul se mantiene vigilante, observando el exterior a través de las grietas de la casa. Curioso, Thomas observa a su hermano jugando ajedrez consigo mismo y decide retarlo, sentándose frente a él como su rival. Paul observa la escena con orgullo. De repente, el perro comienza a arañar el suelo de madera, alertando a todos. Paul se arma rápidamente y sus hijos se dispersan para revisar las ventanas y puertas. En ese momento, Thomas se acerca a una puerta que empieza a recibir fuertes golpes desde el exterior. Pronto, Paul se une a él y juntos aplican toda su fuerza contra la puerta para evitar que sea derribada. Tras resistir varias embestidas, los golpes cesan. Paul inspecciona el exterior a través de una grieta y al no ver más que el campo se tranquiliza, pero deja claro que revisarán la puerta nuevamente más tarde. Thomas reprocha a Joseph por no haber ayudado, pero Joseph asegura que la puerta es suficientemente sólida, ya que Paul la había reforzado y él mismo la había revisado antes. Aún así, Paul advierte que deben permanecer alertas en todo momento. Joseph menciona que antes de que llegaran a la puerta pudo contar que fue golpeada 3 veces, la primera durante 10 segundos, lo que sugiere una prueba de fuerza, la segunda durante 20 segundos, un intento real de derribarla, y la tercera de solo un segundo, indicativo de simple frustración. Al día siguiente, cuando Paul examina la puerta desde el exterior, nota que ha sufrido daños causados por rasguños de lo que parecen ser garras gigantescas. Procede a retirar
las partes más vulnerables, descubriendo que tuvieron suerte, ya que la humedad y los insectos pronto habrían destruido la puerta. Luego, Paul y sus hijos trabajan juntos en la recolección de troncos. Una vez terminada la tarea, Thomas solicita permiso para marcharse, lo cual Paul concede. Joseph pregunta por qué siempre permite que su hermano haga lo que desea, a lo que Paul responde que no puede impedir que Thomas explore el mundo en la medida de lo posible. Más tarde, mientras Thomas corta la leña, Joseph trabaja en los planos de una máquina en su libro. Cuando su padre se acerca y le pide que le muestre su proyecto, Joseph explica que se trata de un vehículo que facilitará su labor en el futuro, aunque todavía no ha conseguido que funcione correctamente. A pesar de sus reservas, Paul sabe que Joseph tiene otras intenciones y no desea esconderse de las criaturas que los acechan por las noches. Paul le explica que según algunos, estas criaturas surgieron tras el colapso ambiental causado por la contaminación y tienen como misión purificar la Tierra del virus que la atormenta, la humanidad. No obstante, Paul es optimista y cree que la Tierra ya ha superado lo peor, pues nota mejoras en la calidad del aire y del agua cada día. Además, confía en que hay más personas en el exterior de lo que conocen y alberga la esperanza de que estos desconocidos podrían emerger de las colinas como héroes para rescatarlos. Tras esta conversación, Paul ajusta algunas piezas de la máquina y consigue ponerla en marcha, destacando no sin una cierta admiración que Joseph parece tener un talento innato para la mecánica. A continuación, los tres se suben al vehículo bajo la dirección de Joseph, quien aprovecha la ocasión para aprender a conducir, a pesar de algunos contratiempos como acelerar demasiado o detenerse de forma abrupta. Joseph demuestra ser un aprendiz rápido. De vuelta en casa, Thomas expresa su deseo de ir a la granja Rose, pero en esta ocasión Paul le ordena quedarse y ayudar a Joseph con el trabajo. Así, mientras Paul permanece en la casa, los hermanos recorren los alrededores con el vehículo. Durante el trayecto, Thomas acusa a Joseph de ser la razón por la que no tiene la tarde libre, sospechando que Paul quiere que Joseph lo supervise para evitar accidentes. Al oír esto, Joseph le responde que puede irse si así lo desea, ya que no necesita su ayuda. Thomas toma sus palabras al pie de la letra, hace que el vehículo se detenga y se dirige hacia la granja, acordando encontrarse más tarde con Joseph para regresar juntos a casa y no levantar sospechas en Paul. En su camino por los senderos del bosque hasta la granja, Thomas es recibido por el señor Rose y su esposa, quienes lo ponen a trabajar de inmediato. Sin embargo, pronto se revela que la verdadera motivación de Thomas es Charlotte, la hija de los Rose. Charlotte le informa que su padre ya ha terminado su trabajo, pero que aún así se alegra de verlo de nuevo. Thomas intenta mostrarse desinteresado, pero Charlotte sabe que él está enamorado de ella, así que se acerca para decirle que su padre necesita ayuda y le pide que la siga. Thomas obedece y al salir de la propiedad de la granja, Charlotte lo lleva hasta un árbol donde solía jugar de niña. En ese lugar, Thomas la hace reír con sus ocurrencias y ella le propone jugar al juego del apocalipsis, en el que deben explicar qué ocurrió al final del mundo en solo 10 segundos. Thomas acepta y le cede el primer turno a Charlotte, quien explica que un insecto comenzó a morder e infectar a las personas, llevándolas a la muerte antes de que las máquinas tomaran el control y atacaran a los pocos supervivientes. El tiempo se agota antes de que pueda terminar su relato, pero Thomas la felicita con entusiasmo. Llega el turno de Thomas, quien comienza a narrar cómo las personas vivían con normalidad en la Tierra, hasta que un día una neblina púrpura envolvió completamente el cielo. Los ciudadanos, al inhalar esta misteriosa bruma, se transformaron en lobos y se adentraron en el bosque, desapareciendo sin dejar rastro alguno de su existencia. Consciente del avance de la hora, Thomas inicialmente decide que es momento de despedirse, pero Charlotte le solicita que se quede un poco más. Él accede a su petición y en un gesto de afecto, Charlotte corre hacia él y lo abraza apretadamente durante 10 segundos más. Satisfecho con este último momento compartido, Thomas entonces inicia su camino de regreso a casa, aumentando su velocidad en el trayecto. Entretanto, después de reforzar la seguridad de la puerta, Paul se dirige hacia una tranquila cascada para disfrutar de un momento de descanso. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando sus ojos se posan accidentalmente en la antigua entrada al refugio, lo que le hace reflexionar sobre los peligros que aún los acechan. Por otro lado, Joseph decide explorar un grupo de casas abandonadas cerca del puerto. Con valentía se adentra en el lugar, donde el cartel de una mujer escasamente vestida le causa un escalofrío inesperado. Pero lo que sigue es aún más alarmante. Sin quererlo, despierta a una colonia de cucarachas que se lanzan sobre él. Después de luchar brevemente, logra volver a la superficie, donde mide la luz del sol con sus dedos, dándose cuenta de que el atardecer está cerca. A pesar de los problemas iniciales para arrancar
el vehículo, Joseph manipula algunas piezas y consigue ponerlo en funcionamiento justo a tiempo. Cuando Paul regresa a su hogar, lo único que encuentra es a su perro Rocco. A pesar de llamar repetidas veces a sus hijos, no obtiene respuesta alguna. Por su parte, Thomas corre con todas sus fuerzas hacia el punto de encuentro. Sin embargo, en un desafortunado giro, al intentar saltar una grieta, resbala y se golpea contra una roca húmeda, cayendo inconsciente en la fosa. Joseph llega al punto de encuentro y al no encontrar a su hermano, asume que Thomas ya se ha dirigido a casa. Sin embargo, una vez en casa, Paul le informa que Thomas nunca llegó. Preocupado, Paul se prepara para una búsqueda armando sus armas y ordenando a Joseph que asegure la casa, pues él saldrá en busca de Thomas y promete regresar con él al amanecer. Joseph expresa su pesar, pero Paul reafirma que la responsabilidad es suya como padre. Antes de emprender la búsqueda, Paul ingresa al invernadero para recoger un cuchillo, seleccionando esta arma para la misión de rescate y parte con Rocco a su lado. Mientras tanto, Thomas recobra el conocimiento sin graves heridas, pero rápidamente se percata de que ha caído demasiado profundo como para escalar verticalmente hacia la salida. Sin otras alternativas, avanza por la grieta, iluminando su camino con una linterna mecánica, hasta encontrar un lugar que parece seguro. Sin embargo, pronto descubre que ha llegado hasta el nido de una criatura que aún duerme a su lado. Armado con una navaja, se prepara para cualquier eventualidad. Cuando la criatura despierta y ataca atrapando su rostro, Thomas responde usando la linterna mecánica. Este destello permite a Paul localizarlo rápidamente y llegar justo a tiempo para liberarlo. Sin dudar, Paul ejecuta a la criatura, asegurando la supervivencia de ambos en el peligroso encuentro. Después de este suceso, Paul penetra en la grieta para encontrarse con Thomas, quien le relata que se cayó accidentalmente en el lugar. Paul, preocupado, sospecha que Thomas podría estar sufriendo una conmoción cerebral y toma la decisión de permanecer allí hasta el amanecer por seguridad. En otro lugar, con la casa ya completamente asegurada, Joseph empieza a percibir sonidos inquietantes alrededor de la estructura. Al darse cuenta de que su familia no ha regresado, opta por cerrar definitivamente la puerta. Horas más tarde, mientras Joseph se sumerge en el sueño, una de las criaturas consigue manipular la cerradura y extiende una extremidad hacia el interior. Inicialmente no logra alcanzar a Joseph, pero la criatura es capaz de estirar una de sus garras hasta casi tocarlo. Al observar que Joseph continúa dormido, decide entrar completamente en la casa. Sin embargo, en ese preciso momento, Joseph despierta y activa rápidamente una trampa. Una jaula oculta cae, encerrando a la criatura. De vuelta en la grieta, Paul intuye la presencia cercana de más criaturas, por lo que enciende una bengala para verificar sus sospechas. Confirma que las criaturas planeaban rodearlos en la oscuridad. Repentinamente, el suelo comienza a resquebrajarse, revelando que las criaturas también residen bajo tierra. La situación se complica aún más cuando una roca obstruye su salida. Paul instruye a Thomas a mantener presión en la entrada mientras él coloca un explosivo en el suelo. Cuando una criatura intenta emerger, Paul activa el explosivo, causando una detonación. Al llegar el amanecer, Joseph toma la decisión de dejar la seguridad de la casa para buscar a su familia en su vehículo. Mientras tanto, Thomas emerge de la grieta sacudiéndose la tierra de su cuerpo y del de su padre, quien yace inconsciente. Después de localizar a Rocco, Joseph sigue al perro hasta dar con Thomas y Paul, este último gravemente herido en el brazo por la explosión. Los tres regresan a casa donde Thomas interroga sobre qué pasos seguir, aunque Joseph admite no tener respuestas. Poco después, Thomas descubre que Joseph ha capturado a una de las criaturas y la ha confinado en el centro de la vivienda. Joseph le recomienda mantenerse alejado, pero la curiosidad de Thomas lo lleva a quitar la cobertura que protege a la jaula de la luz, provocando que la criatura se agite violentamente hasta que Joseph la vuelve a sumir en las sombras. Más tarde, mientras vendan el brazo herido de Paul, sus hijos le cuentan acerca de la criatura capturada. Thomas especula que las criaturas podrían sentir miedo de los humanos, considerándolos astutos tras los eventos de la noche anterior. También menciona que, de acuerdo con los Rose, estas criaturas usualmente no se aventuran cerca de su granja. Joseph expresa sus dudas sobre la capacidad de Thomas para haber matado a alguna criatura anteriormente, a lo que Thomas responde que podría acabar con la que tienen encerrada si así lo deseara. Joseph acepta el desafío y lo acompaña hasta la jaula con un cuchillo como arma. Aunque Joseph intenta retractarse, Thomas insiste y abre la jaula, liberando a la criatura en la habitación. La luz del espacio hace que la criatura busque refugio en las sombras de un rincón, revelando por primera vez su completa apariencia. Parecía acorralado, pero entonces apareció Rocco, obligando a la criatura a huir hacia Thomas, quien no logró reaccionar, así que
Joseph intervino sometiéndola con un palo y Thomas la ejecutó decapitándola con un hacha. Tras esto, Joseph expresó su pesar, ya que había planeado estudiar y aprender más sobre la criatura. Por su parte, Thomas sugirió si podrían consumir su carne. A continuación, Joseph decidió continuar sus estudios a través de la anatomía de la criatura, diseccionando su cuerpo para examinar cada órgano. Poco después, Thomas propuso llevar a Paul a la granja de los Rose, creyendo que allí podrían obtener mejores medicamentos para tratarlo, pero Joseph estaba seguro de que los Rose no les prestarían ayuda, ya que él no los ayudaría a ellos. Sin embargo, Thomas insistió y juntos cargaron el cuerpo de su padre hasta la granja, donde fueron rechazados al ser informados por los Rose de que no tenían medicinas de sobra ni podían acoger a nadie más. A pesar de esto, Rose aseguró que Paul era fuerte y sobreviviría. En ese momento, Charlotte intervino diciendo que sí tenían espacio, pero la señora Rose le ordenó callar y tras reflexionar propuso que Thomas se quedara en la granja para asegurar que Joseph y Paul tuvieran suficientes provisiones en su casa. Al ver esto, Joseph le ordenó a su hermano quedarse y, aunque Thomas se mostró inicialmente en contra, cuando Joseph le dejó claro que no quería nada de él porque no asumía sus responsabilidades y siempre hacía lo que quería, Thomas protestó que eso era mentira. Sin embargo, Joseph le hizo ver que Paul podría morir por su culpa, lo que provocó que Thomas se lanzara contra él intentando estrangularlo, soltándolo solo segundos antes de que dejara de respirar. Tras esto, Joseph abandonó a Thomas en la granja y se marchó con su padre. Mientras tanto, Charlotte guió a Thomas a la cocina para alimentarlo. Aunque Thomas aparentaba no tener hambre ante las insistencias de Charlotte para que mantuviera sus fuerzas, finalmente cedió y comenzó a comer. Luego, Charlotte lo llevó a su habitación donde, estando tan cerca y a solas, Thomas le dejó claro que estar a su lado era lo único que lo hacía feliz. Acto seguido, ambos unieron sus labios e intercambiaron un beso apasionado, pero justo en ese momento llegó Rose y comprendiendo la situación hizo que Charlotte abandonara la habitación, pues no quería que comprometieran a su hija en su propia casa. Por otro lado, a mitad del camino Joseph observó que las ovejas de los Rose se mostraban alteradas y al llegar a su casa volvió a ver los rastros de su trampa de la noche anterior. Después de arrastrar a Paul al interior, Joseph comenzó a buscar rastros de alguna madriguera bajo el piso de su taller. Durante la tarde, Thomas cambia de opinión y decide buscar medicinas para llevar a su familia, robándolas si fuera necesario. Charlotte descubre sus intenciones y él le explica que su objetivo es regresar con su familia. Sin que se den cuenta, un trabajador llamado Hobson escucha su conversación. Después de reflexionar, Charlotte accede a ayudar y le entrega parte de los medicamentos ocultos. Thomas le agradece efusivamente y se despide con un abrazo, prometiéndole que volverá. Sin embargo, Thomas no logra avanzar mucho antes de ser detenido por Hobson, quien lo apunta con una escopeta. Thomas asegura que no ha robado nada, ya que fue Charlotte quien le entregó la medicina. A pesar de esto, Hobson lo obliga a devolverlas y junto con otros trabajadores lo lleva al granero. Hobson, movido por el resentimiento y el temor a ser reemplazado por Thomas en el futuro, está listo para dispararle, cuando de repente el suelo bajo sus pies cede, tragándoselo. De la abertura emerge la garra de una criatura atacando a otro trabajador. Los gritos despiertan a la familia Rose, pero antes de que el señor Rose pueda investigar, una criatura se abalanza sobre él. Los gritos de la señora Rose atraen a la criatura, y aunque su esposo intenta liberarla, la señora Rose es acorralada por otra criatura en las escaleras, que abre una garganta en su pecho y la ataca directamente. Los gritos también despiertan a Charlotte, quien al salir se encuentra con la criatura partiéndose a la mitad para devorar a su madre. En el granero, los trabajadores dejan a Thomas atado, pero cuando intentan escapar caen en los túneles de las criaturas o son interceptados por hordas que los esperan afuera. Cuando Thomas finalmente se libera, se enfrenta a una criatura que abre y cierra su mandíbula de forma amenazante. En ese momento recibe el impacto de un cartucho de escopeta disparado por Charlotte. Una vez fuera y al ver que todo arde en llamas sin sobrevivientes aparentes, Charlotte y Thomas deciden escapar hacia la casa de Thomas. Mientras tanto, Joseph, mientras camina por su sala, descubre un túnel de las criaturas al abrirse un hueco en el piso. Tras rellenarlo para evitar sorpresas, regresa con su padre para darle un beso de posible despedida. Luego, armado con un martillo, recorre los pasillos hasta llegar a la puerta de seguridad, donde observa cómo algo la libera. Preparado para luchar, se da cuenta de que es su hermano Thomas intentando entrar. Una vez dentro, Thomas relata lo sucedido y se limpia la sangre de encima, mostrando a Joseph que trajo medicina
medicinas para su padre. Joseph comprende entonces que nadie más de la granja de los Rose sobrevivió. Antes de que Thomas pueda disculparse, Joseph se adelanta para afirmar que lo necesita a su lado y que no le guarda rencor. En ese momento Paul despierta y Joseph aprovecha para explicarle sobre los túneles de las criaturas y pedirle consejo. Tras reflexionar, Paul determina que la única opción es luchar. Acto seguido, Joseph guía al resto al taller para recolectar toda la gasolina disponible y cargar un refrigerador dentro de la casa, preparándose para lo que viene. Aquí, Joseph explica que necesita 10 minutos para que su plan esté listo. Mientras tanto, Thomas y Charlotte vigilan las entradas. Él procede a distribuir gasolina sobre los muebles que han sido amontonados estratégicamente. De repente, el hueco en la casa comienza a moverse cuando una criatura intenta entrar. Charlotte se prepara para disparar. Al mismo tiempo, una de las criaturas logra apagar el fuego y entra por la chimenea. Al cruzar la puerta, Thomas la espera y la apuñala por la espalda, pero no logra derribarla y es acorralado por la criatura. Charlotte intenta disparar pero falla y justo entonces aparece otra criatura. Aprovechando la distracción, Thomas recupera el cuchillo y ejecuta a su atacante, mientras Charlotte elimina a la segunda criatura disparándole en la cabeza. Una vez reunidos con Joseph, todos observan cómo Paul, recién levantado, toma la escopeta para enfrentarse a las criaturas que se aproximan incluso desde bajo el suelo. Mientras los jóvenes continúan con el plan de Joseph, Paul se arma con un bate de béisbol y recibe a las criaturas en el pasillo. Logra derribar a las primeras, pero al atacar todas al mismo tiempo cae en un hueco hacia la planta baja. Si alguna logra cruzar, es ejecutada por los jóvenes. Cuando Paul comprende que el plan de Joseph implica que todo explote mientras ellos se resguardan en el refrigerador, decide quedarse afuera para evitar que las criaturas alcancen el refugio. Avanzando hacia la puerta, Paul recuerda el día en que encontró a sus hijos en aquel refugio. Momentos después, la trampa de Joseph se detona, llenando todo de fuego. Las criaturas y Paul mueren en el acto, mientras el refrigerador resiste las turbulencias de la explosión, permitiendo que los jóvenes salgan con vida. Comienzan a buscar a su padre entre los escombros, pero al ver que de las rocas emergen las criaturas sobrevivientes, deciden escapar en el vehículo de Joseph. Observan cómo las criaturas en llamas los persiguen formando una rueda del infierno. Están a punto de alcanzarlos, pero entonces Charlotte consigue golpear a una de las criaturas haciendo que la rueda se desestabilice y logrando dejarlas atrás. Después de esto, se detienen para contemplar las estrellas después de mucho tiempo. Al día siguiente, al ver el vehículo dañado de su hermano, Thomas asegura que pronto lo reconstruirán, pero Joseph expresa su deseo de construir algo mejor. Por otro lado, entre los escombros de la granja, Charlotte encuentra el encendedor de su familia y luego junto al resto se despide de ellos con unas últimas palabras en sus tumbas en medio del campo. Hecho esto, Joseph menciona que hay 6 granjas a lo largo del valle con unas 23 personas en ellas y decide buscar sobrevivientes. Reconociendo que su novia es una verdadera guerrera, Thomas comienza la travesía junto a su perro que también sobrevivió.